En el mundo del cine y los cómics, la inclusión se ha convertido en un tema candente, pero no estoy en contra de ella siempre y cuando cumpla con dos requisitos fundamentales. En primer lugar, debe estar exenta de una carga ideológica o política detrás, un desafío considerable en la actualidad donde las agendas culturales parecen impregnar cada narrativa. Si esa carga ideológica es inevitable, entonces debe alinearse a favor de la historia, enriqueciendo su trama y aportando un valor positivo que fortalezca su esencia, como un elemento orgánico que impulse el desarrollo de los personajes en lugar de imponerse como, valga la redundancia, una imposición externa. We're the X-Men, dated metaphor for racism in the 60s. So, respect. At ease, officer. En segundo lugar, la inclusión debe ser orgánica, integrándose de manera natural dentro del universo narrativo sin forzar situaciones o personajes que rompan la coherencia del relato. Un ejemplo paradigmático de esto lo encontramos en Spider-Man, específicamente en su debut en Amazing Fantasy número 15 en 1962, cuando Peter Parker irrumpió en el panorama de los superhéroes y desafió los estereotipos predominantes de la época. En aquellos años, los héroes como Superman, Batman o Capitán América se distinguían por sus historias y vestimentas únicas, pero compartían un perfil común: figuras musculosas, valientes, llenas de coraje y con una admirable determinación por hacer el bien, a menudo envuelta en un patriotismo casi inquebrantable que reflejaba el espíritu de la posguerra. En contraste, Peter Parker emergió como un estudiante de 15 años que apenas superaba los 60 kilos, un joven vulnerable que enfrentaba bullying en la escuela, un rasgo que lo alejaba radicalmente de la imagen heroica tradicional y lo convertía en un reflejo más humano. I'm gonna give him personal problems. And then I thought I'd make him a teenager, because there were no teenage superheroes that I knew of at the time. Ran into my publisher's office and I told him the reaction he gave me. Stan, that is the worst idea I have ever heard. First of all, people hate spiders. You want him to be a teenager? Teenagers can only be sidekicks. And you want him to have personal problems? Stan, don't you know what a superhero is? They don't have personal problems. Sin embargo, analicemos la transformación que este personaje ha experimentado con el tiempo. El Hombre Araña trascendió las páginas de los cómics y las pantallas cinematográficas para convertirse en un ícono cultural de proporciones monumentales, un fenómeno sin precedentes que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular global. Cualquier persona, incluso aquella que nunca haya consumido un cómic, visto una película o jugado un videojuego del arácnido, puede identificar a Spider-Man al instante, ya sea por su traje rojo y azul o por la icónica frase de "un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Si ha logrado alcanzar este estatus de fenómeno universal, no es solo por ser inclusivo en un sentido superficial, sino porque fue un personaje verdaderamente bien escrito, con una narrativa sólida que resonó con audiencias de todas las edades y orígenes. Para aquellos que insisten en hablar de representación, Spider-Man ofrece un ejemplo irrefutable. Su universalidad radica en que todo el mundo podía sentirse identificado con él. Sus vivencias, como llegar tarde al colegio por culpa de un enfrentamiento con un villano, sentir timidez al intentar hablar con Mary Jane o Gwen Stacy, o equilibrar responsabilidades abrumadoras sacrificando tiempo personal, son experiencias humanas compartidas por millones. ¿Quién no ha experimentado la presión de un examen o quién no ha tenido que renunciar a algo importante para cumplir con un deber? Estas situaciones trascienden raza, género o edad, apelando a una esencia común que ha sostenido su popularidad durante años. Sin embargo, esto abre otro debate crucial. En mi opinión más sincera, no considero indispensable que para que un personaje sea aprobado y aceptado por el público, sea necesario sentirse plenamente identificado con él. Tomemos como ejemplo a Superman, uno de mis personajes favoritos y que más me fascinan por su simbolismo como el último hijo de Krypton y su lucha por la justicia.
Si existiera en nuestro mundo y yo poseyera poderes, puedo estar seguro de que tendríamos un problema, ya que nuestras visiones y forma de combatir el crimen serían diametralmente opuestas. Ahora, ¿significa esto que el personaje no me guste o que desee que sea cambiado para encajar con mi filosofía personal? Por supuesto que no. Una cosa no quita la otra. Porque sé reconocer que Superman, al igual que otros íconos como Optimus Prime de Transformers, Goku de Dragon Ball, Luke Skywalker de Star Wars o Duke de G.I. Joe, son personajes aspiracionales, estandartes de moralidad que más que servir como un espejo de nuestras vidas, actúan como guías. Ante un dilema ético, preguntarse qué haría Superman implica elegir el camino más optimista y ético posible, un estándar que eleva al espectador. Incluso personajes más oscuros como Batman con su obsesión por la justicia o Thor con su evolución de arrogancia a humildad encajan en esta categoría al ofrecer lecciones de resiliencia y sacrificio. Si por algún motivo se insiste en que sentirse identificado es un requisito indispensable, lo que verdaderamente hace identificables a estos héroes no es su raza, género u orientación sexual, sino sus sistemas de valores, opiniones, formas de ver el mundo y de llevar adelante sus relaciones personales. Esto es lo verdaderamente importante y en lo que la sociedad debería fijarse a la hora de buscar desesperadamente sentirse representada en un personaje. ¿Acaso un joven pelirrojo con físico atlético debe obligatoriamente sentirse identificado con un personaje solo porque tenga las mismas características físicas que él? Evidentemente, si tuviera que apelar a la inclusión, prefiero una historia protagonizada por Miles Morales antes que un Peter Parker negro. Cambiar a los personajes, independientemente de que la justificación sea más o menos válida, me parece un intento desesperado por colgarse de la fama del personaje original y una falta de respeto a sus creadores, además de que puede causar una gran molestia en los espectadores. No por racismo, sino por el simple hecho de que a los mismos les molesta que les cambien imágenes o ideas que ya estaban preconcebidas en sus cabezas. Si lo piensas, no es muy distinto a cuando ves una película o serie y en su secuela o segunda temporada un personaje ha sufrido de un recast. Yeah, Mark Ruffalo. ¿Verdad que es extraño tener que acostumbrarse a un nuevo rostro, pudiendo haber conservado la imagen original a la que ya estabas acostumbrado? Por supuesto, habrá algunos cambios que me molesten más que otros, si es que algunos tan siquiera llegan a molestar en primer lugar. Esto se debe a que hay personajes que son objetivamente más relevantes o que simplemente me apasionan más que los demás. Por lo que si estos fuesen cambiados, me molestaría mucho más a que si lo hicieran con uno que me parezca irrelevante. Al mismo tiempo, también se puede juzgar qué tan abrupto sea el cambio. Por ejemplo, todos sabemos que Capitán América es un hombre blanco heterosexual, de cabello rubio y ojos celestes. Teniendo en cuenta estas cualidades, podríamos decir que Chris Evans es un cast perfecto y le hace justicia a su contraparte de los cómics. ¿No es así? Pues no del todo, ya que mientras Steve Rogers tiene los ojos celestes, el actor tiene algo de verde en ellos. ¿Estamos ante un cambio objetivo respecto al material original? Pues sí, de la misma manera que lo estamos ante la altura de Hugh Jackman para Wolverine o el cabello de Charlie Cox para Matt Murdock. Pero si bien se tratan de cambios, no se tratan de unos tan abruptos como si Will Smith, Kevin Hart o Don Cheadle interpretasen a estos personajes o si Ryan Gosling estuviese bajo la armadura de War Machine. Por lo tanto, si realizamos una adaptación de un personaje inclusivo y preexistente, también influye la forma en que la misma será vendida. Más te vale que te guste mi película protagonizada por una mujer, porque de caso contrario, eres un misógino. Para nada es que mi historia sea una puta basura. Estas no son manera de publicitar un producto, y mucho menos si es a costa de insultar a la audiencia que te hizo grande, como los fans leales de Marvel que han sostenido la marca durante generaciones. Esto es muy fácil de explicar a través de un ejemplo. Supongamos que tengo una zapatería donde vendo calzado para niños durante años, construyendo una base de clientes fiel,
y de un día para el otro comienzo a vender calzado para adultos y coloco un letrero en la puerta denigrando cruelmente a los niños, acusándolos de ser poco progresistas por no comprar mis nuevos productos. El futuro de mi negocio puede estar determinado por dos alternativas: que mi cambio de estrategia funcione y logre venderle a una clientela nueva, o que los padres no me consuman al ya tener otras zapaterías afianzadas mientras yo les vendía a los niños, un grupo que habrá dejado de apoyarme por haberlos insultado de forma directa y humillante, perdiendo así ambas audiencias. Viendo el estado de Marvel Studios y sus movimientos políticamente correctos, con varias cintas que han sufrido caídas drásticas en taquillas, ¿cuál crees que es la alternativa que ha aplicado sobre ellos? No veo mal que a nivel comercial la marca busque expandir horizontes y presentar personajes que apelen a diversos sectores, como la exitosa introducción de Kamala Khan en Miss Marvel, pero hacerlo a costa de escupir sobre aquel que te hizo grande, como los fans de los cómics clásicos, solo puede llevar a un deterioro absoluto de la marca. Si Marvel buscaba apelar a una audiencia progresista, ¿por qué productos como The Marvels o Quantumania fueron un rotundo fracaso, con críticas que destacaron guiones débiles más que diversidad? ¿Por qué este sector no se presentó para apoyar la taquilla internacional, donde estas películas apenas alcanzaron el 20% de las proyecciones iniciales? Muy simple, porque se trata de un sector que solo hace ruido por redes sociales, con campañas virales que no se traducen en entradas de cine, mas nunca estarán genuinamente interesados en apoyar la compañía a largo plazo, ni mucho menos a los personajes. Y si por encima de eso has insultado en repetidas ocasiones a tu audiencia original, pues tampoco esperes que la misma vaya a presentarse para mostrar su apoyo en masa. Tener que tolerar señalamientos a los fanáticos cual caza de brujas porque hay que ver lo malos que son por no tolerar mujeres poderosas es cuanto menos ridículo. Más aún si tenemos en cuenta que, por ejemplo, durante una etapa en los cómics, Tormenta fue el líder de los X-Men y nadie se quejó al respecto. La diversidad como tal, que incluye personajes como Luke Cage, Black Panther o Storm desde los años 60 y 70, existe desde hace décadas y no molesta. Lo que molesta es que se empleen personajes diversos como meros instrumentos ideológicos, reduciendo sus profundas historias a eslóganes vacíos o sermones que han quedado obsoletos en la actualidad. Al momento en que haces una historia protagonizada por un negro, una mujer o lo que sea, y me la vendes pura y exclusivamente por la raza o sexo del protagonista, demuestra que no tienen nada más por qué vender la historia. Si lo único interesante es el color de piel del personaje principal o lo que le cuelga o deja de colgar entre las patas, da como resultado la más absoluta ineptitud de unos guionistas incapaces de ver más allá de los caracteres identitarios. Porque sí, que sean guionistas trabajando para estudios millonarios como Marvel no implica que sean grandes profesionales. Muchos de ellos no son elegidos por su talento demostrado en proyectos independientes, sino que son trabajadores de una empresa que se debe pura y exclusivamente a la tendencia ideológica del momento, priorizando agendas sobre narrativa. Por lo tanto, eligen a dedo a todos aquellos que se alineen no con el talento necesario para escribir un brillante guión que rivalice con El Caballero Oscuro o Spider-Man 2, sino justamente con la tendencia ideológica del momento. Por culpa de esta estrategia ideológica, además de otros factores como la sobreproducción y la saturación del mercado que podríamos analizar en un video aparte, es que Marvel ha atravesado un duro momento. ¿Quieres hacer una película de personajes negros? Perfecto. Haz una película de Blade, un personaje con una rica historia desde 1973 en los cómics. Pero si la haces, no la publicites única y exclusivamente por el color de piel del personaje. Tengo ojos, puedo verlo y desde su debut en las viñetas ya lo sé. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Publicítalo como el mejor cazavampiros de la historia, con una trama que combine acción visceral y mitología vampírica digna de la película del 98, como una excelente historia que me mantendrá entretenido durante 2 horas y que saldré de la sala con ganas de sumergirme de lleno en sus historietas más clásicas. En ese caso, me están dando un motivo sólido para ver la película entusiasmado, pero si vas a publicitarla apelando a la banderita de la inclusión solo porque tienes a un negro en el póster, si es que no lo eliminas en el de China, demuestra que no te has esforzado en la historia y que no hay nada interesante para que decida gastar mi dinero y tiempo en consumirla. Por supuesto, toda acción tiene su reacción.
A veces, un movimiento extremo como el woke puede dar como resultado a otro igual de extremo, el anti-woke, algo que, aunque a veces puedan tener razón en planteamientos como la crítica a la calidad narrativa, no implica que estén exentos de críticas. Al estar acostumbrados a que ciertas razas o géneros vengan acompañados de un discurso político, se acaba metiendo en el saco de lo woke a proyectos que están lejos de serlo, solo por estar protagonizados por mujeres, negros, chinos o lo que sea. Como en el caso del cine de superhéroes, ocurrió con Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, que fue injustamente acusada de agenda política a pesar de su enfoque en la mitología china. Esto, como no puede ser de otra manera, es un error absoluto, pero que nos deja con una reflexión. La verdadera inclusión no radica en la identidad superficial, sino en la calidad de las historias que trascienden divisiones. I'd like people to stop coming up to me on the street saying, "You killed Han Solo." I didn't kill Han Solo. Wokeness killed Han Solo.